La pregunta no es cuál es tu ideología, sino cuáles son tus conocimientos y, sobre todo, qué sabes hacer con tu inteligencia. Se trata de lo que sabes, no de lo que sientes a partir de lo que ignoras. La inteligencia está por encima de las emociones ideológicas. Las ideologías producen miopía y presbicia entre el conocimiento del que dispone una persona y la realidad que tiene delante. Si ese conocimiento no se gradúa adecuadamente, se vive contemplando en un tercer mundo semántico el cromático espejismo de las ideologías. Las ideologías nos protegen de forma ilusa y delusoria, engañosa y falaz, y solo y siempre esa supuesta preservación se limita hasta agredir a la ideología contraria, pero nunca a preservarnos de la ignorancia propia y ajena, porque las ideologías son la organización emocional de la ignorancia colectiva. Las creencias afectan a la vida del ser humano que las sufre y padece, pero nunca a la realidad de la que el ser humano depende y a la que un modo u otro queda sometido en tanto que ignora o desconoce el orden y funcionamiento de esa realidad subyugante. La solución es individual, el daño colectivo. Dicho de otro modo, la solución es científica, el daño ideológico. La ideología es el problema, la ciencia, la solución. No se olvide de que la ideología es una actividad humana que se manifiesta a través de tres géneros comunicativos básicos y recurrentes: filosofía, religión y autoayuda. De tanto defender las ideologías, los científicos han perdido de vista la ciencia, es decir, sus propios conocimientos. Las ciencias tienen como objetivo el conocimiento objetivo de la realidad, un conocimiento que por su naturaleza ha de ser científico, crítico y sistemático. Por su parte, ideologías, filosofías y religiones tienen contra las ciencias un objetivo muy diferente, que no consiste en conocer ni reconocer la realidad, sino en cómo intervenir sobre los conocimientos científicos para manipularlos y adulterarlos según sus propios intereses ideológicos, filosóficos o religiosos. La independencia de las ciencias del poder de religiones, filosofías e ideologías es absolutamente necesario para preservar la vida humana en las mejores condiciones posibles de libertad e inteligencia. Es la historia sin final de Platón contra Homero, de Belarmino contra Galileo, de Kant contra Newton, del protestantismo contra Darwin, de Nietzsche contra Maxwell, de Heidegger contra Einstein. Es la lucha también de la literatura contra sus enemigos, pasados y presentes. Porque la literatura, que no es en absoluto una ciencia, tiene en común con las ciencias el hecho de enfrentarse a una triple alianza de adversarios: ideólogos, filósofos y gurús. La literatura es la delación proscrita de una realidad prohibida. La literatura es un veneno que carece de antídoto, y es, ante todo, ella sola y ella misma, el más temible antídoto contra la religión, la filosofía y la totalidad de las ideologías.